En este video vamos a explorar tres herramientas clave en estadística: la media, la mediana y la moda. Estas nos ayudan a resumir y entender conjuntos de datos de forma sencilla, como al analizar encuestas. Imagina que quieres saber el salario promedio de un grupo, qué red social usa más la gente, o qué tan buen desempeño tiene un grupo en la escuela. Estas medidas te dan una idea de cómo representar estos datos. ¿Qué es la media? La media es el promedio aritmético de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo entre el número total de datos. Esto significa que la media representa el valor que tendría cada elemento si el total del conjunto se repartiera de manera equitativa. Para que quede mejor entendido, pongamos un ejemplo. En un equipo de básquetbol, Antonio anotó 3 puntos, Berto 1 punto, Carlos 4 puntos, Diego 2 puntos y Esteban 5 puntos. En total, el equipo anotó 15 puntos. Cada jugador aportó una cantidad distinta de puntos. Sin embargo, si queremos tener una idea general del desempeño del equipo, podemos imaginar que esos 15 puntos se reparten de manera equitativa entre los 5 jugadores. Al dividir los 15 puntos totales entre los 5 jugadores, obtenemos que a cada uno le corresponden 3 puntos. Esto no significa que todos hayan anotado exactamente la misma cantidad, sino que ese valor representa la media aritmética o promedio del equipo y permite describir el conjunto sin necesidad de mencionar los puntos individuales de cada jugador. La fórmula para calcular la media aritmética o promedio es suma de los datos entre número de datos. Apliquémosla a un ejemplo. Supongamos que hay un grupo de amigos con las siguientes edades. Para conocer la media aritmética de las edades y obtener un número que representa al grupo, primero sumamos todos los datos. 15 más 12 más 13 más 17 más 11 más 16 es igual a 84. Después, ese total se divide entre la cantidad de datos del conjunto. En este caso hay 6 edades, por lo que se divide entre 6. Al dividir 84 entre 6 se obtiene 14. Esto indica que, si las edades se repartieran de manera equitativa, a cada amigo le corresponderían 14 años. Este valor no indica la edad de cada amigo, sino que es el número que representa al grupo. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que representa un conjunto de datos y se obtiene al ordenar los datos de menor a mayor y buscar el que queda en el centro. Para entender cuándo conviene usar mediana en lugar de media, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que en una empresa los sueldos mensuales de 5 empleados son los siguientes. Podemos notar que uno de los sueldos es mucho más alto que el de los demás. Primero calculemos la media. Para ello sumamos todos los sueldos. Luego se divide entre la cantidad de empleados, que es 5. 87.000 entre 5 es igual a 17.400. Este resultado no describe bien la situación real, ya que casi todos los empleados ganan alrededor de 9.000 pesos. Pero el sueldo muy alto de uno de los empleados hace que el resultado se aleje de lo que ganan la mayoría. Ahora encontremos la mediana. Primero se ordenan los resultados de menor a mayor. El número que queda en el centro del conjunto es 9.500. La mediana del conjunto es 9.500 pesos. Este valor indica que la mitad de los empleados gana menos o igual a 9.500 y la otra mitad gana igual o más de esa cantidad, por lo que representa mejor lo que gana la mayoría. En situaciones como esta, donde hay un valor muy alto comparado con los demás, la mediana es más conveniente que la media, porque no se ve afectada por el valor extremo. Además, la mediana divide al grupo en dos partes del mismo tamaño, lo que permite comparar a quienes ganan menos con los que ganan más. En pocas palabras, la mediana es el número que queda en medio cuando ordenamos los datos. Ese número parte al grupo en dos, una mitad queda de un lado y la otra mitad queda del otro. En el ejemplo anterior, la cantidad de datos era un número impar, por lo que existía un número que quedaba exactamente en el centro del conjunto. Pero, ¿qué sucede cuando la cantidad de datos es un número par? Supongamos que entra una nueva persona a trabajar en la empresa y que su sueldo es de 8.000 pesos. Al agregar este dato y ordenar nuevamente los sueldos de menor a mayor, el conjunto queda así. Ahora podemos notar que hay 6 números en el conjunto. En este caso, no existe un número que quede en el centro. Si elegimos 9.000 como el centro, quedan 2 números a la izquierda y 3 a la derecha. Si elegimos 9.500 como el centro, quedan 3 números a la izquierda y 2 números a la derecha. Para resolver este problema, cuando la cantidad de datos es par, se toman los 2 números que están más al centro del conjunto, en este caso esos números son 9.000 y 9.500,
Para encontrar la mediana, se suman esos dos valores y se dividen entre 2. 9000 más 9500 es igual a 18500. Y 18.500 entre 2 es igual a 9.250. La mediana en este conjunto es de 9.250 pesos. Este valor indica que la mitad de los empleados gana menos o igual a 9.250 y la otra mitad gana igual o más de 9.250 pesos. De esta manera, aunque no existe un número exacto en el centro del conjunto, la mediana sigue cumpliendo la función de dividir al grupo en dos partes iguales y representar mejor al conjunto de datos, incluso cuando hay valores muy alejados del resto. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. A diferencia de la media y la mediana, la moda no se obtiene realizando operaciones, sino observando qué dato aparece más en un conjunto. La moda permite identificar qué es lo más común o lo más frecuente dentro de un grupo. Para que quede mejor entendido, pongámoslo en un ejemplo con datos numéricos. Supongamos que las calificaciones de un grupo de alumnos son las siguientes. Al observar los datos, podemos notar que el número más repetido es el 8, ya que ese aparece 3 veces. Por lo tanto, la moda en el conjunto es 8. Esto indica que la calificación más común dentro del grupo es 8. Ahora supongamos que las calificaciones del grupo son las siguientes. En este caso, podemos observar que tanto el 7 como el 8 se repiten 3 veces cada uno. Cuando esto sucede, se dice que el conjunto tiene dos modas, por lo que la moda es 7 y 8 en este caso. La moda es útil cuando queremos saber qué valor aparece con mayor frecuencia, aunque ese valor no represente a todo el conjunto. Además, la moda no solo se aplica a datos numéricos, también se puede utilizar en datos cualitativos, es decir, datos que no son números. Por ejemplo, supongamos que se pregunta a un grupo de niños cuál es su sabor de helado favorito y se obtienen las siguientes respuestas. En este caso, el sabor que más se repite es chocolate, por lo que esa es la moda. La moda también se aplica a colores favoritos, películas más vistas, deportes preferidos o cualquier situación en la que se quiera saber qué opción es la más elegida. En pocas palabras, la moda es lo que más se repite en un grupo. ¿Para qué sirve la moda? Volviendo al ejemplo de los helados favoritos, si el sabor más elegido es el de chocolate y eres dueño de una heladería, sabes que debes de tener mayor cantidad de ese sabor. De manera similar, si estás organizando un convivio escolar y según una encuesta la comida que más se repite es la pizza, entonces conviene comprar más pizza que otros alimentos. Esto demuestra que la moda es muy útil para tomar decisiones basadas en lo que la mayoría prefiere. Estas no son medidas de tendencia central como es la mediana, la moda y la media, pero son herramientas muy importantes porque nos ayudan a contar, organizar y comparar datos, sobre todo cuando trabajamos con categorías que se repiten como en encuestas o en listas de preferencias. Imagina que tienes los resultados de una encuesta. Es evidente que todas las respuestas van a estar desordenadas. Contar una por una sería lento y confuso. Justamente ahí es donde entran las frecuencias. Nos permiten ordenar la información y verla con claridad, normalmente en tablas. Primero, vamos con las definiciones. La frecuencia absoluta es simplemente el número de veces que aparece un valor o una categoría dentro de un conjunto de datos. La frecuencia relativa es la proporción que representa esa frecuencia respecto al total de datos. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que se realiza una encuesta a 100 personas, preguntando cuál animal les gustaría tener como mascota. Las respuestas fueron variadas. Algunas personas dijeron perros, otras gatos, otras peces y otras aves. A simple vista, estos datos no tienen orden y es difícil analizarlo. Pero si los agrupamos por categorías, obtenemos lo siguiente. 45 personas prefieren perros, 35 personas prefieren gatos, 15 personas prefieren peces y 10 personas prefieren aves. Estos números corresponden a la frecuencia absoluta porque nos dicen cuántas personas eligieron cada opción. Es el dato directo, el conteo tal cual. Sin embargo, aquí surge una pregunta importante. ¿10 personas que prefieren aves es mucho o es poco? Con la frecuencia absoluta sola no podemos responder eso. Para eso necesitamos la frecuencia relativa, que nos permite comparar cada cantidad con el total de personas encuestadas. En este caso, 10 personas de un total de 100 representan el 10%. Eso nos dice que solo el 10% de las personas prefieren aves, lo cual nos permite dimensionar mejor ese dato frente a los demás.
y así saber qué tan útil es ese dato. Para calcular la frecuencia absoluta, solo contamos cuántas veces se repite un valor. Pero para calcular la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, con los perros. 45 personas entre 100 nos da 0.45, y si lo convertimos a porcentaje, obtenemos 45%. Al repetir este proceso con todas las categorías, ahora sí podemos compararlas fácilmente. Esta información, por ejemplo, podría ser útil para una tienda de mascotas. Si el 45% de las personas prefieren perros, lo más lógico sería vender productos para perros que para otros animales. Ahora veamos otros ejemplos para entender mejor para qué sirve cada tipo de frecuencia. Imaginemos que el encargado de una tienda revisa sus ventas del mes y descubre que el 20% de los artículos vendidos fueron galletas. Ese dato da una idea de qué tan importante es ese producto dentro de las ventas totales, pero no sirve para saber cuántas galletas debe comprar para el siguiente mes. Para eso necesita la frecuencia absoluta. Si vendió 80 galletas, entonces debería de comprar aproximadamente 80 para poder reponerlas. Si vendió 15 papitas, comprará 15. Si vendió 100 refrescos, comprará 100. Aquí la frecuencia absoluta es la que permite tomar decisiones prácticas. Veamos un último ejemplo. Supongamos que el gobierno de una localidad informa que 300 casas no tienen electricidad. Ese número puede sonar alarmante, y lo es para las familias afectadas. Ese dato es la frecuencia absoluta. Pero el gobierno también debe atender otros problemas: agua potable, educación, seguridad, reparación de calles, entre otros. Si en total hay 500.000 casas, esas 300 representan solo el 0.06% del total. Ni siquiera son el 1%. Al calcular la frecuencia relativa, el problema se puede comparar con otros y priorizar recursos. La frecuencia relativa nos ayuda a entender qué tan grande es un problema dentro de un conjunto total, aunque para las personas directamente afectadas siga siendo algo muy grave. En resumen, frecuencia absoluta indica cuántas veces aparece un valor, sirve para contar cantidades reales y tomar decisiones correctas. Frecuencia relativa indica qué proporción representa un valor respecto al total. Sirve para comparar datos y medir su importancia. En pocas palabras, la frecuencia absoluta dice cuántos hay, y la frecuencia relativa dice qué tan importantes son dentro del total.